Saludos, somos el grupo 4, conformado por Arias Carriel, Emily Dayana, Intrego Chávez Juan Pablo y Maldonado Vázquez Ricardo Alfonso. El día de hoy vamos a presentar nuestro informe de proyecto del componente práctico sobre el análisis dinámico del movimiento de cilindros generado por un peso conectado por una cuerda. Tenemos la tabla de contenido en la cual comenzamos con el objetivo general, el cual es calcular la aceleración de los cilindros C y D en el sistema de discos y poleas usando MATLAB, aplicando los principios de la dinámica de cuerpos rígidos y la segunda ley de Newton. Para ello también planteamos los siguientes objetivos específicos que se basan en modelar el sistema, formular las ecuaciones de movimiento, resolver el sistema de ecuaciones y validar los resultados usando MATLAB. Nuestro ejercicio propuesto son dos discos uniformes y dos cilindros, están ensamblados como se indica. El disco A pesa 20 libras y el disco B pesa 12 libras. Si el sistema se suelta desde el reposo, determine A la aceleración del cilindro C y B la aceleración del cilindro D. Los cilindros están unidos a una sola cuerda que pasa sobre los discos. Suponga que no ocurre deslizamiento entre la cuerda y los discos. Más adelante tenemos el marco teórico, en el cual tenemos conceptos como el equilibrio de cuerpos rígidos, en el que nos indica que un cuerpo está en equilibrio cuando la suma de todas las fuerzas y momentos que actúan sobre él es igual a cero. El momento de una fuerza es el efecto de giro que una fuerza produce respecto a un punto y se calcula como el producto de la fuerza por la distancia perpendicular al punto de giro. El sistema de poleas sin fricción, las poleas se usan para redirigir la dirección de una fuerza. En este caso consideramos una polea ideal, es decir, sin masa y sin fricción, lo que implica que la tensión en el cable es constante a lo largo de su recorrido. Y el momento de inercia en cuerpos uniformes, esta es una medida de resistencia de un cuerpo al cambio en su estado rotacional. Para el procedimiento, seleccionamos los materiales en función de su peso y nuestra disponibilidad económica, concluyendo como grupo que la mejor opción sería utilizar madera por su facilidad de ser manipulada. En los cortes, diseños y uniones se usaron dos tipos de tabla, una de 9 milímetros y otra de 5 milímetros. Ambas fueron cortadas de manera cuadrada para poder dimensionar el círculo dentro del prototipo. Los cuadrados fueron de 11 por 11 centímetros en la tabla de 9 milímetros y de 9 por 9 centímetros en la tabla de 5 milímetros. Y pensando en un círculo de 10,5 centímetros de radio para la tabla de 9 milímetros y un círculo de 8 centímetros de radio para la tabla de 5 milímetros. En el montaje de los discos en la base, se reutiliza la base de otro proyecto porque es estable y tiene las medidas adecuadas para el desarrollo de nuestro proyecto. Los discos se fijaron a la base con tornillos, arandelas y pernos, buscando que estos tengan una pequeña distancia para evitar colisiones, porque esto generaría una fricción que haría que ambos discos no giren naturalmente. Los materiales utilizados son hilos, rodamientos, tablas, pernos, rueda de madera y peso, en los cuales ubicamos los detalles, cuáles son las funciones que estos cumplen dentro de nuestro proyecto. En la tabla de costos ubicamos materiales y costos. En los materiales tenemos tablas de 9 milímetros de grosor, piola, rodamientos y pernos, y al lado su respectivo precio. Para los cálculos teóricos empezamos haciendo una sumatoria de fuerzas en Y, en el cilindro C y cilindro D para encontrar ecuaciones en función de la tensión. Hacemos también una sumatoria de torques en el disco A, la cual igualamos a la inercia de A por la aceleración angular de A, para que nos dé otra ecuación en función de la tensión y la aceleración angular. Y lo mismo con el disco B. Para calcular las aceleraciones, despejamos las ecuaciones 3 y 4 y nos queda en función de la tensión. Luego, estas ecuaciones usamos la relación entre la aceleración lineal y la angular para expresar la aceleración en C y en D. Luego, sumamos las ecuaciones 1 y 2 para eliminar la tensión y así tener una ecuación para encontrar la tensión, que en este caso nos daría 0,668 libras. Con esta tensión reemplazamos en las ecuaciones que teníamos para cada aceleración y nos da que la aceleración en C sería 2,15 pies sobre segundo al cuadrado hacia arriba y la aceleración en D sería 3,58 pies sobre segundo al cuadrado hacia abajo. En los cálculos computacionales utilizamos el software MATLAB, que es una herramienta ampliamente empleada en la resolución de problemas de ingeniería debido a su capacidad para manejar sistemas de ecuaciones, realizar simulaciones y generar representaciones gráficas de los resultados. Empezamos el algoritmo definiendo las variables que se usarán en su completo desarrollo. Aquí está la gravedad, el peso, la masa, el radio y los momentos de inercia de los discos. También definimos variables que se usarán en un sistema de ecuaciones que vamos a resolver para calcular las aceleraciones y fuerzas del ejercicio.
Y aquí se puede ver una imagen de todas las ecuaciones y de cómo se resolvieron para poder encontrar los resultados de cada incógnita. Aquí está el print donde se muestran los resultados de cada una. Y como paso extra realizamos una gráfica de los valores que tomaría la aceleración para un rango de valores en las masas. Aquí se ve el código utilizado en el cual usamos un lazo for para calcular las fuerzas que irían dentro de la gráfica. Y aquí estaría el print de los resultados de las aceleraciones, de las tensiones y la gráfica que se mencionó antes. Para calcular los errores utilizamos el valor teórico que hallamos en la primera parte y el valor experimental que nos dio en el cálculo computacional, dándonos en la velocidad del cilindro C un error de 9,76% y en el cilindro D un error de 45,81%. Aquí se puede ver las capturas del desarrollo del prototipo en el tracker, en donde se pueden ver las gráficas de cada masa con respecto a la posición y las velocidades y las aceleraciones de cada uno. Bueno, como resultados tenemos que los resultados obtenidos a lo largo del desarrollo del proyecto fueron producto de un enfoque combinado entre cálculos teóricos y simulaciones computacionales en MATLAB y observaciones apoyadas por la aplicación de Tracker. Los valores de la aceleración calculados para el cilindro C y D evidenciaron coherencia con la formulación de la segunda ley de Newton, mostrando un comportamiento acorde al previsto para un sistema con estas características. Con este recurso se obtuvieron datos experimentales que, al compararse con los obtenidos en MATLAB, presentaron coincidencias importantes en cuanto a la tendencia del movimiento acelerado de los cilindros. Como análisis de resultados, podremos decir que los resultados obtenidos permiten evidenciar que existe correlación significativa entre el modelo teórico y la simulación computacional en MATLAB y la experimentación física con la aplicación Tracker. Al comparar estos resultados con los obtenidos mediante el tracker, se comprobó que las tendencias generales coinciden con la fuerza eh, y que a pesar de estas diferencias, la magnitud de las discrepancias se mantuvo dentro de los límites aceptables, mostrando que el modelo computacional es lo suficientemente representativo para predecir con precisión el comportamiento del sistema. Un aspecto relevante fue el aporte del tracker que no solo permitió validar la simulación, sino que también ofreció la posibilidad de visualizar de manera detallada el movimiento de los cilindros. Como conclusión, tenemos que el desarrollo de este proyecto permitió comprobar que la integración de métodos teóricos, computacionales y experimentales es fundamental para el estudio de sistemas dinámicos en mecánica vectorial. A su vez, la aplicación del tracker se convirtió en una herramienta de validación experimental muy valiosa, ya que permitió registrar con precisión el movimiento real de los cilindros y contrastar esos datos con los cálculos computacionales. Bueno, pues aquí tendríamos el desarrollo del proyecto dentro de la aplicación Tracker, la cual nos ayuda a ver la velocidad y aceleración con respecto al tiempo de masas que se mueven. Entonces, este es el video que grabamos en la cual definimos la masa A como una masa de 150 gramos y la masa B como una masa de 200 gramos. Aquí podemos ver el movimiento que tienen. Y por sí sola la aplicación nos muestra las gráficas de posición y los datos de la velocidad y aceleración de cada una de las masas.